Hola, buenos días. Ya hemos llegado a la recta final de este taller que espero nos ayude a todas un poco a vivir esta sexualidad sin rigidez, como hemos ido comentando. Nos queda el camino más placentero, satisfactorio, que es vivir el placer, ¿no? Decíamos el otro día que para activar la sensualidad y las prácticas sexuales es absolutamente necesaria la sensualidad. ¿Por qué? Porque la sensualidad es la clave en la vivencia de toda nuestra respuesta sexual, incluyendo el orgasmo. Es importante tener en cuenta esto porque más allá de la práctica en sí sexual, la importancia es siempre y la clave es dejarme llevar o vivir las sensaciones. Bien, entonces para experimentar el placer, que esto también lo hemos ido comentando a lo largo de las sesiones, fundamentalmente tenemos que conocerlo, ¿no? Para poder experimentar algo tenemos que conocerlo y para conocerlo tenemos que comprender cómo funciona, saber sobre todo que tenemos derecho a disfrutarlo, y esto es importante porque a lo largo de la historia, ya lo hemos comentado también, la sexualidad es un tema tabú y parece ser que fuera algo simplemente natural y con inhibición por parte de las mujeres en términos generales, ¿no? Y nunca se habla en realidad de que es un derecho a disfrutarlo, ¿no? El placer es un derecho a disfrutar y esto es muy importante para tener esa capacidad de autoafirmación, para expresar nuestros deseos y necesidades. Puedo expresar todos los deseos que yo quiera, incluso eh, teniendo o no pareja, pero sobre todo teniendo pareja, es que me refería a si tienes pareja estable o no, a decir lo que deseo, lo que me gusta, lo que no me gusta, hasta dónde quiero llegar, cómo quiero llegar. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta como un derecho, ¿no? Y por lo tanto, como derecho, tengo que ser responsable de mi propio placer y compartirlo si quiero. Si no quiero, pues no lo comparto, pero generalmente queremos compartirlo. Es algo que se comparte, no que se da, ¿no? Que ya también lo estuvimos comentando. Entonces, para conocer y experimentar el placer sexual, decíamos que hay que conocer eh, no solamente nuestro cuerpo, sino cómo funcionamos sexualmente. Y para eso es necesario conocer cuál es nuestro mapa erótico, ¿no? La idea es que el mapa erótico o lo erótico está compuesto por zonas erógenas. Y yo me preguntaría si conocemos nuestra zona erógena, es decir, estas partes de tu cuerpo que son sexualmente sensibles, que al ser estimuladas te producen placer y excitación. Estas partes del cuerpo no son universales, cada cuerpo es único, cada vivencia es única, de hecho en cada relación se puede estimular o puede estar más sensible una zona erógena que en otro momento no ha estado sensible. Entonces, yo me atrevo a decirte que te animes a colorear tu mapa erótico sobre estas siluetas, ¿no? Colorearlo con yo diría que de distintos colores, ¿no? El rojo, por ejemplo, donde mayor excitación sientes en tu cuerpo en determinado momento y vas cambiando colores según la parte del cuerpo que estés trabajando, ¿no? Pero es importante porque te hace ser mucho más consciente de lo que te gusta, de lo que te gusta menos, dependiendo de otros montones de factores que iremos viendo a lo largo de la sesión. Entonces yo insisto en animarte a que colorees tu mapa erótico porque es un conocimiento más a tu sexualidad, a tu deseo, estimula el deseo porque solamente pensar en las partes o zonas erógenas propias ya puede ser
un motivo o una estimulación para el deseo sexual, que es lo que nos preocupa fundamentalmente, ¿no? ¿Cómo activar estas zonas erógenas? Bueno, lo primero, necesitamos ganas, y las ganas ya las tenemos de hecho, porque si estáis participando en este taller es porque tenemos ganas de vivir con placer nuestra sexualidad, ¿no? Que sea satisfactoria. Y para ello, como hemos hablado en sesiones anteriores, es muy, muy importante, obviamente, abandonarte a las sensaciones, ¿no? Este abandono de las sensaciones, ¿qué quiere decir? Quiere decir que, también lo decía el otro día e insisto en ello, es focalizar la atención en lo que estoy sintiendo, ¿no? En qué partes del cuerpo tengo mayor o menor sensibilidad. Generalmente pensamos en el tacto cuando hablamos de las zonas erógenas para activarlas, ¿no? Y en realidad podemos utilizar un montón de cosas, bueno, no de cosas, de partes, incluso del propio cuerpo, para activar estas zonas erógenas, ¿no? Yo he puesto simplemente ejemplos porque volvemos a indicar que este es un tema muy subjetivo, muy íntimo y muy personal, ¿no? Por eso es importante que cada una en su propia intimidad en casa, pues vaya descubriendo o reforzando estas zonas erógenas, ¿no? Que se pueden reforzar y estimular, por supuesto, con la pareja. Entonces yo pongo aquí que además de las manos podemos utilizar los labios para hacer caricias, la respiración contra el cuerpo de la pareja, ir soplando suavemente o fuertemente, ver cómo sentimos dependiendo de qué parte del cuerpo esté yo soplando o respirando, hacer partícipe a mi pareja si es que la tengo y quiero hacerla partícipe, hacer lo mismo, primero uno, luego el otro, es decir, hay todo un juego en esto, ¿no? Eh, Otra es vendarse los ojos, y esto tiene que ver con potenciar otros sentidos, ¿no? Porque al cerrar los ojos ya estás más internalizando o conectando más con otras sensaciones u otros sentidos del cuerpo, ¿no? Muchas veces si cerramos los ojos, por ejemplo, podemos estar centradas en la música o en los ruidos, ¿no? Y por otra parte, el olor, que también, como sabéis, provoca emociones eróticas, ¿no? Son las famosas feromonas, que son, diría yo, sustancias, partículas que tenemos en el cuerpo que nos permiten intensificar nuestros sentidos, ¿no? Por lo tanto, el olor es un tema interesante porque además a veces, por comentarios que tengo yo de aquí de pacientes, que me dicen, bueno, pasó un señor o una señora, da igual, con una colonia determinada que me recordó especialmente, bueno, un encuentro que he tenido con una persona, etcétera, ¿no? Por lo tanto, los olores son muy importantes eróticamente. No necesariamente estos olores tienen que ver con un perfume, aunque la imagen que he puesto aquí es de un perfume. Pueden ser los propios olores que provoca el cuerpo en situaciones eróticas y placenteras, ¿no? Sobre todo para muchos hombres, el olor de nuestros genitales provoca un erotismo muy grande, ¿no? De hecho, hay gente que se los huele, etcétera, etcétera. Las propias mujeres también, el olor puede provocar intensamente emociones eróticas, ¿no? Entonces eso no hay que desecharlo, sobre todo por lo que comentamos la sesión anterior, que nuestros genitales, independiente que haya o no haya penetración, es una fuente de placer, de sensaciones eróticas, y el tacto, la humedad y el olor de nuestros genitales puede ser también tremendamente erótico, ¿no? De esa manera también rompemos con estos moldes y estas presiones sociales de que tenemos que estar siempre limpias y seguras cuando
es lo contrario, ¿no? Bueno, por lo tanto, para activar nuestras zonas erógenas, los factores como la creatividad, la imaginación y las fantasías sexuales van a jugar un papel muy, muy interesante, siempre pensando en intensificar el deseo y el placer, ¿no? Y cuando hablo de creatividad, yo aquí he puesto muy someramente dos cosas, pero hay muchos juegos eróticos, plumas, telas suaves que puedes pasar sobre el otro cuerpo, o ningún objeto y solamente con las manos, etcétera, ¿no? Es decir, ahí eh, dejar libre la imaginación y la creatividad va a funcionar mucho para activar las zonas erógenas, ¿no? Y las fantasías sexuales, que también lo comentamos un poquito la vez pasada, va a ser un recurso erótico que intensifica el placer sexual. Pero para ello te tienes que hacer cargo de tus fantasías sexuales. Te pertenecen a ti, son tuyas como tu cuerpo y tu sexualidad y tu placer, ¿no? Lo que sucede que muchas veces nuestras fantasías, como no las hemos desarrollado a lo largo del tiempo, porque siempre hemos pensado que eso no va con nosotras, o no se me ocurre, o no tengo imaginación, la verdad es que no es verdad, esos son mitos que hacen que las mujeres en concreto nos mantengamos muchas veces en esa inhibición, en ese no mostrar o expresar nuestras necesidades sexuales. Entonces, si te dejas llevar por ellas, va a ser importante como desarrollo de tu propia sexualidad también. Para eso es importante entender que las fantasías o fantasear es una actividad mental sana y natural, por donde la mires, no tiene nada de malo ni de pecaminoso, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque fantasear con algo, con lo que sea, con algo o con alguien, no es lo mismo que hacerlo, ¿no? Entonces, la idea es que en la fantasía tenemos la libertad total de pensar, de imaginar lo que queramos, que eso no necesariamente se va a llevar a cabo, ¿no? Algunas mujeres me han comentado también en la consulta que tienen temores con sus fantasías y ese temor las inhibe. Por ejemplo, mujeres heterosexuales que en sus fantasías, por ejemplo, se excitan con los pechos de una mujer o de mujeres, ¿no? Entonces me comentan aquí, me dicen, bueno, Gloria, a mí me parece muy bien la orientación sexual de cada una, pero a mí me gustan los hombres, no entiendo por qué en las fantasías me aparecen los pechos de las mujeres. Entonces, claro, lo que sucede es que estamos imbuidos en una cultura muy patriarcal, ¿no? Cuando yo digo patriarcal, lo que quiero decir es que está enfocada a nivel sexual, estoy hablando en otros niveles también, pero a nivel sexual está enfocada particularmente a los hombres y particularmente a la heterosexualidad, ¿no? Pero fundamentalmente al goce y placer, libertad de los hombres, que me parece estupendo que la tengan, pero eso ha inhibido a las mujeres. ¿Y por qué? Porque en esta libertad de que los hombres puedan vivir su sexualidad, hace que el estímulo erótico, los recursos eróticos, tanto en el cine, en la televisión, en la literatura, bueno, vayan dirigidos más a la excitación del hombre que el de la mujer, ¿no? Por eso aparecen probablemente en nuestras fantasías los cuerpos de las mujeres, porque en las películas ¿a quién enseñan desnudas generalmente? Ahora ha cambiado muy poquitito, pero en las películas enseñan a las mujeres totalmente desnudas, en los pechos, etcétera. Pero en cambio al hombre generalmente
a lo más muestran el culete ahora, últimamente, ¿no? Entonces, claro, todo nuestro recurso tiene que ver cómo va focalizada la sexualidad en términos culturales y sociales, ¿no? Pero independientemente a eso, el hecho de que a mí me exciten los pechos de mujeres, por ejemplo, no necesariamente significa que mi orientación sexual sea la atracción por mujeres, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Que hay que dejarse llevar también por las fantasías, por lo que te venga, y si te excita, pues mantenerlo, porque eso es lo sano, eso es lo natural, ¿vale? Por eso las fantasías son una vía para reelaborar las situaciones. No son situaciones que vemos conscientemente, sino tú las puedes reelaborar de la manera que quieras, ¿no? Lo mismo los comportamientos y las experiencias agradables o excitantes. Puedes recordar una experiencia muy agradable y a partir de esa experiencia pues puedes reelaborar o hacer toda una situación tremendamente excitante para ti. Y recordar que siempre es para ti, solo para ti y que estás, bueno, alimentando, estimulando el deseo sexual. Aunque yo diga que es para ti, eso no significa que no lo puedas compartir con tu pareja si te apetece y si quieres, pero no es obligatorio ni mucho menos, ¿no? En estas fantasías también sirven para expresar toda la creatividad que tú tengas y para satisfacer, como decía antes, nuestros deseos de variedad, novedad, excitación, ¿no? Esto es muy gracioso porque a propósito de variedad y novedad, había una paciente que ella trabajaba en la universidad como profesora y claro, veía pasar al bedel con este, no sé si sabéis, en la universidad usan no era el bedel, era el señor que limpiaba los pasillos, iba con un mono azul. Y bueno, esta profesora me comentaba desde el humor, por supuesto, y también desde la excitación, bueno, que eso le ponía tremendamente, ¿no? Que parece una tontería, pero que a partir de ese mono azul de ese señor, bueno, fue creando toda una, perdón, toda una creencia, perdón, una experiencia excitante, pero en su fantasía. O, de hecho, para estimular la fantasía sexual, yo mando unos ejercicios que aquí lo pongo, de hecho, ¿no? Que te animes a escribir un relato erótico. ¿Y por qué? Porque el hecho de desarrollar, de empezar a pensar, aunque resulte difícil, bueno, escribir un relato te hace desarrollar las fantasías y estar estimulando a la vez tu deseo sexual, ¿no? Y decía que un ejercicio que no sé si lo he comentado en alguna de estas sesiones, pero si lo repito no importa, para justamente desarrollar un relato erótico, que a veces decimos por dónde empiezo, qué pongo, qué no pongo, eh, yo suelo indicar a las pacientes que cuando vayan por la calle, que cuando vayan por el metro, focalicen su atención, ya sean en mujeres, en hombres, en los cuerpos que les atraen por alguna razón y a partir de ahí comenzar una historia. Entonces una paciente me comentaba, porque yo le decía, hay que sexualizar nuestra cotidianidad, ¿no? No todo el rato, pero sí, en vez de estar tan pendiente de lo que tenemos que hacer o dejar de hacer, ¿por qué no ocupamos la mente en sexualizarnos, en erotizarnos, que es muy positivo, ¿no? Porque nos hace muy bien, pero no lo hacemos nunca, por eso lo sugiero como ejercicio, ¿no? Entonces esta chica me comentaba que al frente de su casa, de su edificio, estaba una comisaría de policía. Así que desde que le di esta sugerencia, bueno, a ella le ponían mucho los policías por la razón que fueran. Y entonces me decía, mira, Gloria, fue genial porque fui a la comisaría a preguntar una cosa, al día siguiente iba a preguntar otra, simplemente por este juego de imaginar, de ver a los polis, etcétera, etcétera, ¿no? Le pongo humor porque realmente
son cosas diarias de la vida, no tiene por qué ser un policía, quiero decir, ni un uniforme en concreto, sino cualquier persona, y a partir de ahí crear toda una historia en tu cabeza, ¿no? Una historia erótica, que puede ser en el metro, que lo comento mucho aquí, con un señor y una señora que tú ves en el metro y haces toda una historia entre ellos, no tienes por qué ser tú necesariamente la protagonista, ¿no? Y otra forma de intensificar también el deseo y el placer es a través de cuando tú estés viendo una película o leyendo un libro en donde salen escenas eróticas, no necesariamente porno, porque ya hemos visto que el porno nos trata como objetos sexuales, nos cosifica a las mujeres, con lo cual no va por ahí, sino una película en la que tú puedas identificarte, por ejemplo, con las chicas de la historia, cuando se están besando, cuando están haciendo el amor en la película, que generalmente no muestran evidentemente todo el acto sexual, pero tú ya a partir de ahí te lo puedes representar, sentirlo, hacerlo tuyo, ¿no? Todo eso es muy bueno, es, como decía antes, mentalmente sano y natural y que nos hace muy bien, ¿no? Desconectar con esta realidad tan tremenda, ahora sobre todo, pero una realidad que nos está continuamente exigiendo, bueno, calmarla un poco a través también de esta idea de erotizarnos continuamente, ¿no? Bien, entonces, teniendo en cuenta todo esto que he comentado, tenemos que conocer cómo es nuestra respuesta sexual, ¿no? Y la respuesta sexual tiene varios factores o elementos que van a funcionar. Eh, la primera y más importante es cómo es la estimulación sexual en en un contexto adecuado, ¿no? Es decir, la estimulación tiene que ser obviamente en un contexto adecuado, ¿no? Ese contexto adecuado no necesariamente es la cama o en casa, pueden ser muchos contextos, un hotel, un lugar, etcétera, el que vosotras queráis, ¿no? Lo que sucede que ¿por qué hablamos de estimulación sexual en contexto adecuado? Para producir esa excitación subjetiva de la que hablaba antes. Pero todo esto va a estar influenciado o condicionado, como hemos dicho a lo largo del taller, por factores tanto psicológicos, biológicos como culturales, ¿no? Los biológicos o físicos lo hemos comentado evidentemente porque este taller va especialmente para las personas con enfermedades reumáticas, ¿no? Que ya las hemos nombrado. Entonces, eso obviamente es una limitación, pero una limitación no quiere decir, como decíamos al principio y sigo insistiendo en ello, que renunciemos a vivir nuestra sexualidad de la forma en la que la vayamos adaptando, ¿no? Por eso que la excitación sexual es muy subjetiva. No existe un estímulo concreto que nos provoque una respuesta sexual. Hay un estímulo concreto, pero según cada una lo va a vivir subjetivamente, porque para una, por ejemplo, un estímulo como es el olor, a lo mejor para esa mujer no es un estímulo sexual, en cambio para otras sí lo puede ser, ¿no? Entonces, por eso es muy importante entender que no hay recetas para excitarnos sexualmente. Por eso vuelvo a repetir la importancia de conocernos y de reconocernos en nosotras mismas para poder desarrollar nuestra excitación sexual según lo que a nosotras nos gusta o nos deja de gustar, ¿vale? Entonces, esa excitación sexual y deseo sexual, evidentemente lo que va a producir es una satisfacción emocional y física, independiente si la vivimos o no con un orgasmo, ¿vale? Y esa satisfacción emocional y física, es decir, nos vamos a sentir muy bien con nosotras mismas y relajadas,
fundamentalmente a nivel físico, nos va a producir una intimidad emocional tanto con la pareja como con nosotras mismas. Entonces, estos dos puntos, la satisfacción emocional y la intimidad emocional, son claves en nuestra respuesta sexual para volver a repetir o estimular próximos encuentros sexuales, ya sea con pareja o con nosotras mismas, ¿no? Que es un poco lo que hemos hablado a lo largo de todo el taller, ¿no? Va a depender fundamentalmente de nosotras mismas y no de recetas que den por ahí de cómo tenemos que vivir o dejar de vivir nuestro placer o nuestra sexualidad. Entonces, entre las cosas que tenemos que tener claras para poder vivir esa excitación sexual subjetiva es conocer nuestro proceso de excitación. Con las pacientes que yo tengo aquí en la consulta, yo les mando, y también aprovecho a sugerirlo, que escriban en un papel el proceso de excitación que experimentan. Y muchas mujeres no saben cómo expresar eso, no saben por dónde va este proceso de excitación, ¿no? Y es importante focalizar la atención a ese proceso a nivel más de sensaciones y físicas, ¿no? Que lo voy a ir comentando aquí. Evidentemente, cuando comienza la excitación, que es un proceso gradual, no es un proceso de golpe, y cuando digo un proceso gradual, no solamente cuando estamos excitadas y ya predispuestas a tener, a tener o no esa vivencia de orgasmo, ¿no? Sino que mucho antes. Por eso es tan importante ir estimulando nuestras zonas erógenas con mucho tiempo, ¿no? Estimular nuestras fantasías sexuales, de tal manera que podamos vivir el proceso de excitación de forma gradual, incorporando toda esta estimulación, ¿no? Entonces, cuando se produce la excitación, pues evidentemente se producen cambios físicos que aumentan la intensidad de la acción, de la excitación, ¿no? El más característico de las mujeres es la lubricación vaginal, que hemos comentado en otras sesiones, que evidentemente la sequedad vaginal es algo que nos preocupa mucho cuando tenemos estas enfermedades reumáticas, pero que para ello, como hemos indicado en sesiones anteriores, existen los lubricantes naturales o comprados en farmacias. Por eso es importante hablarlo también con la ginecóloga, que te recomiende el mejor lubricante, etcétera, ¿no? Y ejercicios que haremos, que al final os enseñaré los ejercicios de Kegel, que lo más probable es que ya los conocéis, ¿no? En este proceso de excitación, además de la lubricación vaginal, que es sentirnos o tener la sensación de humedad, aumenta el tamaño de los labios mayores, se expanden los labios menores, con esa sensación de hormigueo o cosquilleo en la zona genital. En este momento también hay mujeres que tienen la necesidad o la sensación de que la penetren. Esto no todas las mujeres lo experimentan y no es bueno ni malo. Simplemente, como decíamos siempre, hemos dicho hasta ahora, es algo subjetivo, pero lo comento por si alguna también ha tenido esa sensación o esa necesidad de la penetración en el proceso de excitación, que no siempre se da. El clítoris aumenta de tamaño porque hay un gran riego sanguíneo que va a toda esa zona. Y cuando el clítoris aumenta de tamaño y estamos muy excitadas, sobre todo en la masturbación, hay una necesidad de presionarlo con más fuerza e ir directamente a él. Pero vuelvo a repetir, esto no siempre es así. Hay mujeres que prefieren rodear el clítoris, hacerlo de una manera no tan directa, etc. Teniendo en cuenta, y esto es importante para que nuestra pareja
sepa lo que nos gusta o lo que nos deja de gustar, es saber exactamente cuál es la presión que a mí me gusta para excitarme, ¿no? Entonces, por eso es tan interesante trabajar con el autoerotismo e ir experimentando, conociendo las sensaciones de mi clítoris para después poder comentarlo, comunicarlo con la pareja, ¿no? En este proceso de excitación, la respiración se vuelve más agitada, claro, y el corazón late con más fuerza, ¿no? Porque estamos haciendo, experimentando, esto es como un ejercicio físico, estamos experimentando una alteración y un aumento de la actividad global y fisiológica del cuerpo, ¿no? Muy placentera, por supuesto. Ahora, si la estimulación continúa y nos dejamos llevar por las sensaciones, por todo esto que hemos comentado, vamos a alcanzar un punto máximo de excitación y vamos a liberar esa tensión acumulada, produciéndose el orgasmo. Aquí es importante que no siempre vamos a experimentar el orgasmo y no por eso es bueno o malo, simplemente porque hemos decidido en alguna parte de este proceso de excitación, pues detenernos ahí porque es suficiente o queremos continuar para producir el orgasmo. Aquí pasan varias cosas en este proceso de excitación y lo comento porque la comunicación con la pareja, pero más que la comunicación, la confianza que tenga yo en esta relación con mi pareja, va a ser importante el que yo pueda expresar hasta dónde quiero llegar, que no pasa nada si hay un momento en que yo le explico a ella o a él que hasta aquí quiero llegar porque me he cansado, porque creo que es suficiente, porque se me han cruzado otras preocupaciones y ya se me ha bajado el nivel de excitación y que tengo la libertad y el derecho de poder parar en un determinado momento. Eso por una parte. O si mi pareja ha llegado a su punto máximo de excitación y ha terminado, como se suele decir, pero tú no lo has hecho aún, también tienes el derecho y la libertad de continuar con tu proceso de excitación, ya sea con tu propio cuerpo, con tu propia mano o incluso pedirle a él o a ella que continúe el proceso para tú terminar con tu proceso de excitación, ¿no? Eso es importante porque muchas veces aquí, por lo menos en la consulta, te comentan, bueno, es que me he quedado a medias, es que no me he atrevido a decirle para no herir su masculinidad, esto generalmente en parejas heterosexuales, por estar muy pendiente de lo que hace o deja de hacer la otra persona. Entonces, no, la idea aquí para vivir intensamente este proceso de excitación es conectar siempre mucho contigo misma y continuar hasta terminar tu proceso si lo deseas, pero siempre pensando en si lo deseas tú, no tanto por el otro o la otra persona, ¿no? Vale. Por lo tanto, si he decidido continuar dejándome llevar por las sensaciones, por este proceso de excitación y quiero continuar para experimentar el orgasmo, tener claro que la vivencia del orgasmo es tan mía como lo es mi cuerpo y mi placer. Esto también lo hablamos con lo de los mitos sexuales al principio, que en realidad el orgasmo a mí no me lo proporciona nadie, me lo proporciono yo misma, con mi estimulación física, mental, como quieras llamarla, pero eres tú la que experimenta ese orgasmo, ¿no? Entonces, teniendo claro eso, no vas a estar a la expectativa de que la otra persona te toque donde la otra persona cree que te tiene que tocar para tú vivir el orgasmo, ¿no? El orgasmo es algo muy personal, muy íntimo, muy de una, ¿no? Y uno lo comparte, por supuesto, con la otra persona, con el goce, el disfrute, con el comentario, etcétera, ¿no? Eh,
también es muy importante tener claro que experimentar el orgasmo forma parte de la vivencia de nuestra sexualidad, pero no toda, no es fundamental. Aquí muchas mujeres también me comentan que no tienen una relación sexual completa y yo les pregunto, ¿qué significa completa? Bueno, completa es que tiene que haber penetración, tiene que haber coito y por supuesto tiene que haber orgasmo. Y si hay más de un orgasmo, mejor. Entonces, eso es una autoexigencia absurda, porque en primer lugar, no siempre tiene que haber penetración si no quiero, no siempre tiene que haber orgasmo si no quiero experimentarlo, y no siempre va a ser plena la relación porque existan estos dos componentes. Puede ser tan plena solamente con la conexión de los cuerpos y llegado a un determinado momento. ¿De acuerdo? Lo importante es tener la confianza suficiente, sobre todo contigo misma, para poder vivir el orgasmo, experimentarlo o no, si tú quieres, ¿no? Em, También es importante tener muy claro que todas las mujeres tenemos la capacidad de sentir orgasmo, eh, pero no siempre lo experimentamos como he comentado antes. El no experimentarlo no quiere decir que no tengas la capacidad de sentir tu orgasmo, ¿no? Hay muchas mujeres que vienen aquí muy preocupadas porque no experimentan el orgasmo, no lo sienten. Y claro, es que no es que no tengan la capacidad, es que hay un montón de cosas que están inhibiendo esa experimentación del orgasmo. Una, por estar demasiado pendiente de lo que pasa fuera de ti más que de lo que está pasando dentro de ti, ¿no? De la conexión de tus sensaciones. Si estás preocupada de cómo hay que hacerlo, qué postura, cómo me pongo, me dejo de poner, o en el caso de nuestras limitaciones, por ejemplo, el dolor, si me va a doler o dejar de doler, pues evidentemente no estoy en la mejor condición para vivir ese orgasmo, ¿no? De hecho, lo decíamos también en otra sesión, muchas mujeres por quitarse una tensión con la pareja, fingen el orgasmo, ¿no? Muchísimas mujeres, lamentablemente, hay un alto porcentaje de mujeres que lo fingen, fundamentalmente por dejar tranquila a la pareja. Eso es un autoengaño, eso condiciona nuestra respuesta sexual y no la hace evidentemente plena. Y no solamente no la hace plena, sino que interrumpe la respuesta sexual que comentaba antes, este círculo de quedarme bien conmigo misma, porque lo que voy a recordar para la siguiente sesión es haber fingido o forzado algo que no he sentido. Por lo tanto, la siguiente relación que tenga, pues no voy a ir muy predispuesta, ¿no? No voy a ir con menos ganas. La escritora Isabel Allende, que me imagino que conocéis, además es compatriota, que es chilena ella, aunque vive en Estados Unidos, tiene una frase que a mí me gusta mucho y por eso la he traído aquí, que dice, escribir es como hacer el amor. No te preocupes por el orgasmo, preocúpate del proceso, ¿no? Que es un poco lo que he comentado antes. Cómo lo estás viviendo, qué estás sintiendo, si quieres seguir, si quieres terminar en esa culminación o no. Entonces, para eso es vivir el proceso, ¿no? Y luego en la otra imagen que me ha gustado mucho, que el conocimiento de tu sexualidad no sea monopolio del patriarcado. El monopolio del patriarcado lo que viene a decir aquí del sistema en el que estamos sumidas todas, ¿no? El orgasmo es de quien lo trabaja. Claro, lo que quiere decir esto es que es contigo misma, no es el otro o la otra persona la que me lo va a proporcionar, ¿no? Ahora, si vivimos el orgasmo, si lo experimentamos y trabajamos
para experimentarlo, este va a tener muchos beneficios. No solamente el orgasmo en sí, que también, sino todo el proceso de excitación, ¿no? El orgasmo es uno de los mejores ejercicios para el suelo pélvico. Sabéis que la vagina, la vulva, internamente está rodeada de músculo, ¿no? Que es lo que se suele llamar el suelo pélvico, que son los músculos que se llaman puboxigeo. Estos músculos, cuando estamos experimentando el orgasmo, o no necesariamente siempre con el orgasmo, sino con el proceso de excitación, lo que estamos haciendo es eh, tensionar y distensionar estos músculos, lo cual se está tonificando y el suelo pélvico se fortifica. Por eso son buenos como ejercicio para el suelo pélvico, ¿no? Disminuye evidentemente el umbral del dolor, como lo hemos ido comentando a lo largo de este taller. Favorece el sueño porque nos relaja sobre todo, ¿no? Entonces hace que estemos más somnolientas y podamos dormir mejor, ¿no? A eso se refiere con favorecer el sueño. No solamente que te quedes relajada, sino que puedas dormir, que tengas un sueño reparador, ¿no? Evidentemente mejora tu flujo sanguíneo. Desde el momento en que empiezas a vivir tu proceso de excitación, el flujo sanguíneo, el torrente sanguíneo, recorre no solamente los genitales, sino todo el cuerpo. Lo que hace es que, bueno, pues esté el cuerpo más caliente, más mojado, la vagina se dilate, los músculos se dilatan, etcétera, ¿no? Entonces todo esto está predisponiendo a que tú puedas vivir esta, esta experiencia del proceso de excitación muy placenteramente, ¿no? Evidentemente combate el estrés y refuerza el sistema inmunitario. Hay todo un cambio fisiológico internamente a través de la vivencia de la sexualidad. Y además mejora la piel, sí, porque eliminas toxinas, como cualquier otro ejercicio físico en el cual hay mucho movimiento, el cuerpo lo que hace es sudar y en el sudor estás eliminando muchas toxinas, ¿no? Por lo tanto, mejora mucho la piel. ¿Mm? ¿Y qué factores van a favorecer el experimentar el orgasmo, ¿no? También lo hemos comentado a lo largo. Favorece tanto el orgasmo como el proceso de excitación o el placer en sí mismo, ¿no? Como decía antes, no hay una fórmula única. Esto de que te digan, te voy a dar una serie de puntos para ver cómo puedes experimentar el orgasmo, desde mi punto de vista, creo que eso es algo muy íntimo y personal y que tiene que ver con tu propio conocimiento de tu cuerpo, con lo que te gusta, con tu estado de ánimo, cómo te sientes con tu cuerpo, cómo lo estás mimando o no, etcétera, ¿no? Por eso la conexión mente-cuerpo es tan importante. No estar con una mente exigente ante mi cuerpo y ante las sensaciones, sino una mente o una actitud eh, flexible que acepta cómo lo está viviendo, ¿no? Entonces, si yo estoy en pleno proceso de excitación, ya sea conmigo misma o con mi pareja, cuando hablamos de conexión mente-cuerpo, tiene que ver con esto de focalizar la atención en las propias sensaciones, no tanto en el otro que ya también te está estimulando porque se lo está pasando estupendamente probablemente, pero es importante que tú te focalices en lo bien que te lo estás pasando tú, ¿no? Con tus movimientos, con tus sensaciones. Y aquí es muy importante respetar el propio ritmo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas mujeres, por estar pendiente de la pareja,
me comentan, es que yo tardo mucho en excitarme, es que tardo mucho en ponerme a tono. Bueno, ¿y qué más da? ¿Qué importa que tardes mucho? No, es que se va a aburrir, es que no va a querer. Es que no, eso no es real, porque aquí, si estoy con la pareja, es algo de dos y que tenemos que respetar, perdón, eh, el ritmo de ambos. Pero para respetar el ritmo de ambos, tengo que respetar primero el propio ritmo, lo que yo necesito, lo que deseo, etcétera, ¿no? Eso es muy importante. Y buscar la postura más adecuada para ti, según circunstancia y momento. Cuando hablo de postura, sobre todo cuando tenemos enfermedades reumáticas como las que estamos tratando aquí, pues el tema de la postura va a ser muy importante. Por eso es necesario que hagas un reconocimiento de cuál es la postura que te puede venir mejor, ¿no? Si tienes dolencia en la espalda, en las rodillas, en las manos, etcétera, bueno, pues ir adecuándola a, tu, eh, a tus dolencias, ¿no? No a una lista. Igualmente yo aquí he traído algunas posturas que recomiendan, eh, pero que te quiero decir que esto va a depender si va a haber penetración, si te apetece la penetración, si simplemente es un roce o estar junto a la pareja con toda esta estimulación sensual de la que hablábamos antes, ¿no? Entonces, la idea de la postura es simplemente, y la traigo aquí, para que tú te adecúes a lo que a ti te viene bien, no a lo que te puedan sugerir otras personas, ¿no? Eh, pero igualmente, por conocimiento, las personas que pueden tener problemas con la espalda, eh, estas posturas que están aquí permiten mantener la espalda recta y sin tensión, ¿no? El estar tumbada o el estar sobre el cuerpo de la pareja o abrazados de esta otra forma, siempre y cuando también puedas hacerlo según la dolencia o no que tengas sobre las rodillas, ¿vale? Pero las he puesto porque siempre es bueno verla, pero que siempre se adecúan sobre todo a lo que tú necesitas, no a lo que te puedan indicar los demás, ¿de acuerdo? Y por supuesto, estar de acuerdo con la pareja, ¿no? Entonces, es tan importante que para activar la vida sexual y poder ir adecuando todo esto que voy comentando, que es subjetivo, que es personal, que es íntimo y que tú te tienes que ir adaptando a ello, doy aquí unas sugerencias que son importantes, sobre todo cuando tenemos estas enfermedades, ¿no? Para tener en cuenta que probablemente muchas de vosotras ya lo tenéis en cuenta, ¿no? Hay una que no está puesta aquí y que es importante, y la digo aquí, es importante que cuando habléis con vuestro médico o médica, pues comentéis, porque ellos conocen vuestra dolencia, qué es lo mejor a la hora de vivir el placer sexual. Generalmente no se aborda este problema, este tema con los médicos y hay que hacerlo. No tenemos que esperar que ellos sean los que nos sugieran cosas, ¿no? Pero bueno, esto lo dejo ahí para que, como decíamos antes, que la sexualidad es un derecho, yo la puedo vivir como quiero, donde quiero, bueno, pues también tengo la responsabilidad de preguntar a quien me pueda ayudar en este sentido, ¿no? Porque conoce el médico vuestra dolencia en particular, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo teniendo en cuenta nuestras circunstancias? Bueno, pues sería interesante planificar la actividad sexual para el momento de mayor energía del día, porque evidentemente
todas estas enfermedades provocan una fatiga muy grande y entonces buscar el momento, que no es fácil, ya lo sé, pero por lo menos tener en cuenta de buscar el momento de mayor energía del día, ¿no? Intentar dentro de lo posible estar descansada y relajada, por ejemplo, dormir una siesta antes, pero esto depende también de cada una. Tomar el analgésico media hora antes, de tal manera que haga efecto y no tengáis un dolor. Evidentemente no hacerlo cuando estamos en pleno brote, que ya lo decíamos en algún otro momento. Evitar las temperaturas frías, darte una ducha, un baño caliente. Esto también se puede aprovechar para hacerlo con la pareja. Es una sugerencia también que puede ser muy erótica, que mientras te estás duchando, dando un baño caliente, pues puede haber una conexión a través del tacto con la pareja, un masaje, ¿no? Un juego erótico interesantísimo en el baño, ¿no? Con el jabón, etcétera. Por eso es tan importante la creatividad y estar abierta a situaciones placenteras y que además van a disminuir nuestros malestares, que es de lo que se trata, ¿no? También buscar placer en el entorno, ¿no? Esto también son simplemente sugerencias, cada una lo tiene que adecuar a sus propias circunstancias, ¿no? Hay gente que le gusta poner velas, música suave, bailar. El bailar, ya lo hemos dicho también a lo largo del taller, es un ejercicio tremendamente erótico, sensual, de conexión con la pareja, de diversión, de aumentar el estado de ánimo. Bueno, tiene muchos beneficios el poder bailar y si lo podemos hacer justamente un poquito antes de planificar una vivencia sexual, bueno, pues está ahí como recurso interesante. No olvidar nuestro gel lubricante, que como decía en la sesión anterior, puede ser aceite, puede ser saliva, y prepararnos con los ejercicios de Kegel, que ya lo comentaré ahora, ¿no? Y lo más importante aquí para activar nuestra vida sexual es el diálogo abierto con la pareja, ¿no? ¿Y qué quiere decir ese diálogo abierto con la pareja? Pues hablar de nuestros sentimientos. Mira, hoy me siento estupendamente, tengo ganas de experimentar un encuentro sensual o sexual según lo que vayamos viendo, ¿no? Hablar de nuestros deseos, jugar a juegos, ¿no? Que sea algo positivo, no una asignatura pendiente, no algo que hay que cumplir. Y por supuesto, comentar con la pareja nuestras necesidades sexuales. Prefiero que no haya penetración, me gustaría que solamente hubiera caricias, me encantaría que me tocaras el clítoris, pero yo te voy a ir indicando cómo me gustaría que me lo tocaras, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sería, bueno, pues tener un diálogo con la pareja. Hay que pensar que la pareja, si está con nosotras, es porque nos quiere, no por otra razón. Por lo tanto, en el querer, en el afecto, está la confianza y no la obligación de presentarme aquí como algo que tengo que cumplir a nivel sexual, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso. Hablábamos de los ejercicios de Kegel que son tremendamente interesantes y esto lo podemos hacer todos los días, en cualquier momento. Quizás para empezar, si alguna de vosotras no lo habéis hecho, porque probablemente todas o la mayoría conocéis estos ejercicios que son tremendamente interesantes porque tonifican y fortalecen todos los músculos vaginales, por lo tanto el suelo pélvico, que lo que hace, por eso se llama suelo pélvico, nos sujeta la pelvis, toda esa zona, ¿no? Y si la tenemos tonificada y
fuerte, bueno, nos va a intensificar muchas cosas, pero sobre todo vamos a ser muy conscientes del placer sexual de nuestra vagina, porque al contraer y mantener estamos siendo conscientes de este órgano tan importante que es para nosotras, para el placer, ¿no? Le estamos dando vida, estamos siendo conscientes de su expresión, ¿no? Entonces, tenemos que contraer y luego muy poquito a poco descansar y relajar, ¿ves? Contraer, mantener, descansar y relajar. Esto lo podemos hacer tumbadas si estamos comenzando con este ejercicio, pero a lo largo del día lo podemos hacer en cualquier momento, cuando estemos viendo una serie, cuando estemos incluso comiendo, porque es algo que hacemos con nosotras mismas en nuestro cuerpo. El practicarlo, el hacerlo un hábito, vamos a tener una vagina fuerte y sobre todo vamos a ser muy conscientes de ella, ¿no? Eh, también se puede sugerir hacer este ejercicio, pero sobre todo esto es solamente al principio para ser consciente de qué músculo estoy contrayendo, es para empezar el primer día, hacerlo cuando vayas a hacer pis. Te sientas en la taza, ojalá con las piernas lo más abierta posible, y echas un chorrito de pis y lo cortas. Luego otro chorrito y lo cortas. Y así sucesivamente hasta que terminas de hacer pis. Esto simplemente es para ser consciente de cuáles son los músculos que estás presionando. Y a partir de ahí lo puedes hacer sin el pis, ¿vale? De acuerdo. ¿Por qué son tan beneficiosos? Y decía yo que lo más probable es que conozcamos estos ejercicios porque mejoran la incontinencia urinaria, ¿no? Llegado a cierta edad en las mujeres, y no en todas, porque va a depender de la actividad sexual que haya tenido, de la actividad que tenga con sus músculos de la vagina, etcétera, puede haber incontinencia urinaria. De hecho, lo hay después del parto, con lo cual en esas ocasiones se manda este ejercicio, ¿no? Evitar prolapso facilita no solamente después del parto, sino antes del parto, que los músculos también estén más flexibles, ¿no? Y como comentaba, también evidentemente hay una mayor salud sexual y placer, ¿no? Por lo que comentaba anteriormente. Entonces, como diría resumen, y que tengáis en cuenta para mejorar mi sexualidad, es importante o necesario pensar en el sexo, pensar mucho en el sexo, en el placer, en la sexualidad, hablar con la pareja, comentar cualquier situación, jugar como lo recomendaba yo el primer día, por ejemplo, con la pareja, un día comentar, jugar a las palabras, ¿no? Decir todas las palabras que se te ocurran que tenga que ver con sexualidad, ¿no? Y es muy divertido porque ocurren muchas palabras y es muy interesante porque desinhibe mucho el tema, ¿no? Sobre todo cuando hay una tensión en el ambiente, como se suele decir, porque hemos dejado de tener relaciones hace tiempo, no sabemos cómo comenzar nuevamente el tema, etcétera, ¿no? Otra forma de mejorar mi sexualidad, y es muy interesante, es recordar experiencias sexuales satisfactorias, tanto contigo misma como con vuestra pareja, ¿no? Solamente el recordarla, pero recordarla con conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, dedicar 5 minutos, por ejemplo, sentarme, cerrar los ojos y representar una experiencia sexual muy placentera que hayas tenido a lo largo de tu vida, ya sea con tu pareja, sin tu pareja, como tú quieras, ¿no?
el requisito es que haya sido una experiencia sexual satisfactoria. Y cuando digo satisfactoria, vuelvo a repetir, no necesariamente súper apasionada y estas cosas que te muestran en las películas, sino simplemente plena y satisfactoria para ti. Una experiencia que haya sido de mucha conexión, de mucha intimidad con tu pareja, no necesariamente que haya habido coito o sí, no necesariamente que haya habido orgasmo o sí, ¿no? Pero es importante recordar, ojalá frecuentemente, ese tipo de experiencias sexuales satisfactorias, ¿no? Eh, ya lo hemos hablado y lo hemos dicho a lo largo de este taller, que es uno de los objetivos de este taller, es para mejorar mi sexualidad es importante adaptarla a mis circunstancias, ¿no? A lo que a mí me pasa, a lo que a mis limitaciones y que qué puedo hacer a partir de lo que a mí me pasa, ¿no? Eso es adaptarla a mis circunstancias. Y aceptar obviamente mis limitaciones. De alguna manera las limitaciones van a existir siempre, de una manera o de otra. En la medida que las aceptamos, podemos poner solución a esas limitaciones. Y cuando no hay solución a esas limitaciones, sí podemos mitigar esas limitaciones. Estoy pensando, por ejemplo, en el dolor. El dolor es una limitación muy grande, ¿no? Pero existen muchas formas de mitigarlo, ¿no? Y ahí es importante aceptarlo, porque si lo acepto, podré buscar esas fórmulas o esas formas de mitigarlo, no de renunciar a nada porque yo tenga ese dolor, sino primero mitigarlo y luego ver, de acuerdo a esas circunstancias, cómo me puedo movilizar, mover o vivir la experiencia, en este caso, de la sexualidad, ¿no? Es muy importante que ya también, sin cansarme, lo repito, intensificar la conexión con el cuerpo, ¿no? Mirarme, tocarme, sentirme, pensarme. Eso es muy importante para mejorar mi sexualidad, para recordar que es algo tuyo, que tiene que ver contigo, que lo vas a pasar mejor o peor según tu actitud ante esta situación, ¿no? Fantasear sin límites, ¿no? La imaginación es un gran recurso erótico, no solamente a nivel de fantasía sexual propiamente tal, sino a lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? La idea de solamente pensar en el sexo, ya la imaginación es un poderoso recurso, ¿no? Puedo cerrar los ojos en cualquier momento y representar situaciones que faciliten mi proceso de excitación, que alimenten mi placer sexual y que esté pendiente de ello, ¿no? Eh, Luego, ser consciente del proceso de excitación y dejarme llevar, ¿no? Que es lo que ha sido el objetivo fundamental de esta última sesión, ¿no? De en qué consiste mi proceso de excitación. ¿Soy consciente de qué es lo que me está pasando cuando me excito? ¿Qué me está sucediendo en mi cuerpo? ¿Cómo lo estoy sintiendo? ¿Qué estoy deseando? ¿Qué estoy necesitando en este proceso de excitación? Etcétera, ¿no? Y si decido dejarme llevar en este proceso, si quiero continuar, dejarlo en un momento determinado de ese proceso o no, ¿no? Lo que decíamos antes, comunicar a mi pareja lo que me gusta y deseo sexualmente, ¿no? Obviamente que para mejorar mi sexualidad, mi pareja, si la tengo, tiene que saber lo que me gusta, ¿no? Y lo que no me gusta, lo que deseo y lo que no deseo, ¿sí? Y por último, experimentar esta sexualidad cuando yo quiera, con quien quiera y donde yo quiera. Esto es clave para mejorar mi sexualidad, ¿no? Es hacerla tuya, porque es tuya, ¿no? Te pertenece. Y por lo tanto, todo lo que hemos hablado a lo largo de este taller es para intensificar esta idea, ¿no? De experimentarla cuando yo quiera, con quien quiera y donde yo quiera. ¿De acuerdo?
Bueno, y doy por finalizado este taller y como siempre para mí mejorar la sexualidad es un placer. Estoy aquí para responder a cualquier tipo de dudas que tengáis, porque vuestras experiencias en este taller son fundamentales, ¿no? De cómo lo están viviendo, qué sentís, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien. No, no lo sé porque creo que es a ver, vamos a ver, claro, las posturas sexuales son fundamentales para vivir un placer sexual, ¿no? Independiente de que tengamos o no una enfermedad, una dolencia o lo que sea, la postura la vas a ir adecuando a tus necesidades, ¿no? Por eso no me atrevo, ni lo sé tampoco, porque yo creo que una de las personas importantes que podría indicar este tipo de cosas son el reumatólogo, el médico que lleva a cada una vuestro tratamiento. Lo que sucede es que como no se habla de este tema, como se inhibe tanto de parte del médico como también de la paciente, no se habla. Lo digo porque, claro, hay personas, como me decías, hay personas que le duele el hombro, otras la espalda, otras la rodilla, las manos, etcétera. El movimiento puede ser rígido. Entonces, creo yo que la mejor manera de adecuar la postura X en la que sea es de cada una. No sé si te respondo a la pregunta. No hay un sitio concreto donde, mira, para esto tienes que hacer esto otro, porque es que va a depender de la intensidad del dolor, de la intensidad de la dolencia, de la intensidad de la inflamación o no, del brote o no, etcétera, ¿no? Por eso dudé en si ponía o no lo de las posturas, porque en términos generales ahora, cada vez que se habla de sexo, se hablan de las posturas, si lo tienes que hacer de una manera determinada porque vas a ser más sexual, porque lo hagas de pie o lo hagas sentada, tumbada o como perrito, no sé. Entonces, a mí me parece que eso es caer en una generalidad que puede ser incluso contraproducente, incluso puede ser contraproducente. Por lo tanto, es adaptarla a por eso que repito tanto a lo largo del taller, que es adecuarlo a tus circunstancias, porque dentro de las propias enfermedades reumáticas, cada una tiene su particularidad, obviamente, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esa particularidad, ¿sí? Claro, es que eso es una limitación, eso es un problema y Sí. por eso el objetivo de este taller es ese, ¿no? Justamente para ir aprendiendo a responsabilizarte. Ya sé que esto es como no es una exigencia, pero decir, oiga, mire, es que yo necesito saber si a mí me viene bien una postura determinada u otra, ¿no? Lo que pasa es que uno no va al médico y le dice así directamente esto, a Ah, mí ¿qué me puede recomendar según lo que usted está viendo de mis movimientos? Porque esto pasa lo mismo con los ejercicios físicos. No todas pueden a lo mejor correr o no todas pueden hacer bicicleta o no todas pueden hacer, no sé, ¿no? Nadar para algunas es estupendo, pero a lo mejor para otra persona no lo es, ¿no? Entonces, por eso insisto en que lo de las posturas, incluso aunque no le pregunten nada al médico, es ir adecuándola según tus necesidades, las tuyas propias, personales e íntimas, las que te proporcionan comodidad y por otra parte placer, ¿no? Si estás boca abajo, por inventarme algo, ¿no? Y te ayuda porque te presiona el clítoris y eso te ayuda en tu proceso de excitación, pero al estar boca abajo te molesta una parte del cuerpo, ujú. bueno, pues ahí hay que ver cómo puedo hacer para equilibrar las dos cosas, ¿no? Bueno, si veo que estando abajo presiono el clítoris a una determinada fuerza, bueno, voy a probar si me doy la vuelta porque voy a estar más cómoda y sin dolor, cómo puedo hacer esa misma presión. Por eso te digo que además me parece maravilloso porque es aprender a ir descubriendo
no solamente tu capacidad sexual, sino tu capacidad de adaptación según tus circunstancias. ¿Lo ves?